Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de su canal 21.5 Cristo TV, el canal de la bendición. Este es su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Todos sean bienvenidos, también los que en estos momentos se están conectando a través de Facebook y de YouTube. Gracias por conectarse. Bueno, pues vamos a dar la enseñanza, la segunda parte del tema que toqué ayer a las 7 de la noche, que es andad en el temor de Dios. Bueno, pues vamos a hacer una oración antes de entrar al tema, antes de entrar a la enseñanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que sin ti no hay nada que podamos hacer, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Sabemos que tu venida es pronto, Señor, porque vemos las señales, escuchamos todos los rumores de guerra, de hambre, de persecución, Padre, pero sabemos que mayor eres tú que estás con nosotros que el que está en el mundo, Señor. Sabemos, Señor, que tú viniste a deshacer las obras del diablo, Padre. Te pido de nuevo, Padre Santo, para poder yo hablar tu palabra, que seas tú hablando a tu pueblo, Padre Santo, que esta palabra caiga en tierra fértil, Padre Santo, y con los que nos están en este momento sintonizando, viéndonos a través del canal Cristo TV, Señor, que sea bendecido, Señor, por medio de esta tu palabra, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, pues ayer toqué el tema de andar en el temor de Dios, y hoy voy a hacer una recopilación de lo que hablé sobre esa orden o ese gran mandamiento que Dios con frecuencia le dice al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que debemos de andar en el temor de Dios. ¿Por qué tenemos que andar en el temor de Dios? Porque cuando andamos en el temor de Dios, nosotros vamos a andar rectamente, vamos a andar con justicia, vamos a andar con humildad, vamos a andar también en santidad, porque la palabra dice bien claro que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para poder nosotros tener sabiduría y sabernos guiar en este mundo, tenemos que tener la sabiduría, pero también es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Cuando nosotros tenemos el temor a Jehová en nuestro corazón, nosotros nos detenemos para pecar. Nosotros hacemos las cosas lo mejor que podamos para agradarle a Dios, para que se haga la voluntad y no la voluntad de nosotros. El temor a Dios significa tenerle a Él respeto y honrarlo por lo que Él es, porque Él es un Dios todopoderoso, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Vamos a hablar sobre ese tema hoy, y vamos a empezar con el Deuteronomio 6, capítulo 6, del 1 al 2, donde dice la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová. Aquí vemos lo que dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vemos aquí claramente que cuando uno teme a Jehová, guarda sus estatutos, guarda sus mandamientos, guarda su palabra. No nada más nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Para qué? Dice: para que tus días sean prolongados. En otras palabras, eso es una bendición, porque cuando nosotros tenemos temor de Dios, nuestros días van a ser prolongados. En otras palabras, va a ser una vida más larga en nosotros. Dios prolonga la vida, nos da más vida, y vida en abundancia, tanto en lo espiritual como en lo físico. Por eso es que son bendiciones cuando nosotros tenemos el temor a Dios. Por eso debemos de andar en el temor andar en el temor de Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que recibamos esos beneficios, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que, como dice la palabra aquí, tenemos que temer a Jehová nuestro Dios, guardando sus mandamientos y sus preceptos.
Es lo que dice la palabra. Y en Proverbios capítulo 1, verso 7, dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tememos al Señor de verdad, reconocemos de corazón que Él es nuestro Creador y nosotros somos sus criaturas. Él es el Padre y nosotros sus hijos. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Esto supone que debemos respetar a Dios por ser quien Él es, escuchar atentamente lo que Él nos dice y obedecer su palabra, sabiendo que nuestra desobediencia le molesta a Dios y eso rompe su comunión con Él. Rompe nuestra comunión con Dios cuando nosotros desobedecemos y no tenemos temor a Dios. Dice, acarrea castigo sobre nosotros. No se trata del miedo servil del esclavo ante su amo y señor, sino del temor reverencial y respetuoso del niño ante su padre. Por eso tenemos nosotros que andar en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque lo respetamos y lo honramos. En Proverbios 14:16 la palabra dice: el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Cuando uno anda en el temor del Señor, se aparta del mal. ¿Por qué? Porque hay temor en su corazón. Hay temor de hacer algo que a Dios no le agrada. El temor a Dios hace que la persona haga la voluntad de Dios y no hacer su propia voluntad. Dice, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Quién es el insensato? El necio. Dice la palabra, el sabio teme y se aparta del mal. Vamos a Proverbios 14:26, donde dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Fíjense, en el temor de Jehová, cuando uno anda en el temor de Jehová, ahí está la fuerte confianza. Tenemos confianza en Él, porque Él nos protege, Él nos cuida. Dice la palabra también en Salmos, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Esta también es una protección, es otro de los beneficios, otra de las bendiciones que nosotros recibimos cuando nosotros andamos en el temor de Jehová. Él nos protege, nos cuida, nos ayuda, nos socorre y es nuestro escudo también. Vemos aquí que el temor de Jehová dice que es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor a Dios, andando en el temor de Dios, nos aparta de la muerte, nos cuida para que la muerte no venga a nosotros hasta que verdaderamente nos toca, irnos y partir de este mundo. Cuando los padres caminan con el Señor, transmiten a sus hijos esa herencia, el temor a Dios, que los enriquecerá a lo largo de su vida. Vemos claramente que los padres tienen que enseñarles a sus hijos y transmitirles que deben de andar como ellos, andar en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque cuando andan en el temor de Dios, ellos van a ser protegidos. Y es lo que todos los padres quieren, ¿verdad? En Proverbios 14:27 dice la palabra: el temor del Señor es manantial de vida y conduce a la vida, ofrece seguridad y esperanza y la promesa de una larga vida. Temer a Dios significa, como dije ahorita, honrarle, respetarle. Cuando temes al Señor, mantienes las prioridades correctas. En otras palabras, no te desvías ni a la izquierda, ni a la diestra, ni a la siniestra. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, nosotros vamos por el camino bueno, por el camino que Dios quiere que andemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el temor a Dios de desviarnos e irnos por caminos malos. Vemos aquí en Proverbio 15:16 también dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. En otras palabras, es mejor vivir conforme a lo que nosotros podemos tener en la vida que tener gran tesoro donde hay pleitos, contiendas, hay turbación en la familia. Por eso dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación.
En otras palabras, debemos de conformarnos con lo que Dios quiere darnos y no desear más, porque eso sería vanidad y sería también codicia y avaricia. Por eso dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Estamos viendo bien claro lo que es el temor de Dios. Y dice bien claro la palabra que debemos de nosotros temer a Dios. Debemos de andar todos los días de nuestras vidas, andar en el temor de Dios, para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a su palabra, conducirnos correctamente, andar en rectitud, andar en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. El temor a Dios, el andar en el temor a Dios nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida, Él cuida y Él habita en la persona que tiene el temor a Él. Él no habita en una persona impía que no tiene temor a Él. Vemos la palabra lo que dice también en Proverbios 3 del 7 al 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjense, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3 del 7 en adelante. Dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. O sea, anda en el temor de Jehová y apártate del mal. Una persona cuando anda en el mal no es una persona sabia. Anda en su propia opinión, o sea, creyendo que anda bien. Pero no, dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será que medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando tú temes a Jehová, tú te apartas del mal, y eso es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vemos aquí la palabra. Y también en Proverbios 3.1, ¿verdad? Dice, es una exhortación a la obediencia. Cuando uno obedece a Dios es porque tiene el temor de Dios. Cuando anda uno en el temor de Dios, lo obedece todo lo que dice, como Abraham también obedeció a Dios cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo y lo llevara a un monte y ahí lo sacrificara. ¿Qué hizo Abraham? Él fue obedeció a Dios, lo llevó al monte. Pero también vemos cómo el ángel de Jehová le dijo a Abraham, no, detente, no hagas eso, ahora veo que temes a Dios. O sea, no lo sacrificó porque simplemente Dios estaba probando el corazón de Abraham, y así Él prueba el corazón de nosotros. Él quiere saber si verdaderamente tememos a Dios. Vemos también una historia de Job en el capítulo 1, cómo Job era un hombre perfecto, era un hombre recto, obediente y temoroso de Dios, y no hacía el mal, estaba apartado del mal. Vemos muchas historias de personas temorosas a Dios, que andaban en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer el bien, ellos querían obedecer lo que dice la palabra. José también, cuando la mujer de Potifar quiso tener relaciones con él huyó de la fornicación. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que no debemos de andar en fornicación, en adulterio. ¿Qué hizo José? Él huyó. ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón el temor de Dios. Él andaba en el temor de Dios. Dice la palabra por Proverbios 3, 7, 8, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En Proverbios 3 también dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí hay una exhortación a la obediencia. Cuando nosotros obedecemos la palabra, somos hijos de Él y también andamos en el temor de Dios. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense, cuando uno anda en el temor de Dios nos aumenta la paz y también largura de días y años de vida nos dará. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando nosotros tenemos el temor a Dios y andamos en el camino de Dios y lo reconocemos a Él, dice que reconocemos a Él en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque andamos en el temor de Dios. Y Él enderezará tus veredas. Vemos también en Proverbios capítulo 1, verso 29 al 31 lo que dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría, que hay una exhortación a las personas para que tengan el temor a Dios. Dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Aquí estamos viendo claramente cómo no había temor de Dios, y cuando no hay temor de Dios y aborrecen la sabiduría y no escogen el temor de Dios, dice: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Esas son las personas que son necias y escogen la necedad en vez de escoger el temor de Dios. Pero dice claramente: no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Y cuándo podemos habitar confiadamente y vivir tranquilamente sin temor del mal? Cuando andamos en el temor de Dios. Aquí vemos que estas personas no escogieron el temor de Jehová. ¿Y qué pasó? Dice que iban a comer del fruto de su camino. En otras palabras, iban a tener que pagar, ¿verdad?, por lo que estaban haciendo. Porque aquí dice claramente que les tiende trampas el enemigo, y ellos, sin saberlo, caen en las trampas. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios. No escogieron el temor de Jehová, dice: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Tenemos que andar en el temor de Dios, hermanos, para poder nosotros saber cómo conducirnos en este mundo lleno de corrupción, lleno de contaminación, lleno de iniquidad, de pecado. Escoger a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vemos en Job 28 también, 28, donde el hombre dice la palabra: y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Aquí vemos cómo el hombre va en busca de la sabiduría, pero aquí la sabiduría es cuando uno teme a Dios, es cuando Dios le da al hombre la sabiduría. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Si tú quieres sabiduría, tú tienes que primero tener el temor a Dios en tu corazón, andar en temor de Dios en tu corazón todos los días. Todos los días de tu vida tienes que andar en el temor de Dios. En Salmo 38, 33 del 8 al 9 dice la palabra, 33, 8 al 9 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. En otras palabras, aquí Dios exhorta y ordena y manda que todos nosotros, los habitantes del mundo, que son todos los seres humanos que deben de temer a Dios, pero lastimosamente no todos tienen ese temor. ¿Por qué? Porque muchos no conocen a Dios, o aunque lo conozcan, ellos aún siguen en su afán, siguen en desobediencia, siguen en su propia opinión, sin tomar en cuenta a Dios. Dice la palabra: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, porque él es el creador del mundo, él es el que creó el universo, él creó la tierra, él creó el mar, él nos creó a nosotros somos creados por medio de él. Tenemos que creer en el temor de Dios, tenemos que crecer
También uno de los beneficios es cuando nosotros tenemos el temor a Dios y andamos en el temor de Él, también crecemos espiritualmente. En Salmo capítulo 115 dice la palabra del 9 en adelante, dice la palabra: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Aquí cuando dice Israel podemos poner el nombre de nosotros. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Y eso es lo que Él es. Él es nuestra ayuda y Él nuestro escudo. Esos son las bendiciones que nosotros recibimos cuando andamos en el temor de Dios. Dice: casa de Aarón, confiar en Jehová. Y aquí puedes poner el nombre de tu hermano, hijo, parientes, vecinos, ¿verdad? Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiar en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Pero ¿cuándo nos bendecirá? Cuando nosotros andamos en el temor de Él, en el temor de Dios. Bendecirá a la casa de Israel, o sea, nos bendecirá a nosotros como casa de Israel cuando nosotros andamos en el temor de Él. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Hay una bendición cuando nosotros andamos en el temor de Dios. Dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí vemos, hermanos, lo que dice la palabra, cómo Él nos bendice cuando nosotros tenemos el temor a Él. En Salmos 85:9 la palabra también dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, porque habita la gloria en nuestra tierra. O sea, cuando uno tiene temor a Dios, cuando anda uno en el temor de Dios, habita la gloria de Dios en nuestras vidas. Solamente habita la gloria en las personas que temen a Jehová. Por si tú quieres tener la presencia de Dios, la gloria de Dios en tu vida, tú tienes que primero temer a Dios. El temor a Dios hace que la gloria de Dios venga a nuestras vidas. Vemos también aquí en Lucas capítulo 1, verso 50, vemos aquí la palabra, como dice la palabra que la misericordia, dice que la misericordia de generación en generación a los que le temen, dice la palabra. Dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y si tú le temes a Dios, hay misericordia de parte de Dios. Hay misericordia de parte de Dios porque Él es bueno y misericordioso. Él quiere que nosotros andemos en el temor de Él. Él quiere que nosotros tengamos un corazón temoroso a Él. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra. En Éxodo capítulo 20 también dice la palabra que debemos de tener temor a Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? Para no pecar. Ese es otro de los beneficios. El tener temor a Dios nos aparta del pecado, dice la palabra. Y Moisés respondió al pueblo. Y fíjense en lo que le dijo Moisés cuando le dijo al pueblo de Dios. Y ahorita nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, como pueblo de Dios también en el Nuevo Testamento. Dice la palabra: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y es lo que Dios pone en nuestro corazón. Él quiere poner en nuestro corazón ese temor. ¿Para qué? Para no pecar. Él no quiere que nosotros practiquemos el pecado. Él sabe que podemos caer. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos tiempo, simplemente no queremos leer la palabra, no queremos orar, no queremos alabarlo. Pero cuando nosotros no hacemos eso, es cuando se va el temor de Dios y no andamos en el temor de Dios. Por eso todos los días tenemos que estar constantemente, todos los días, leyendo la palabra, orando, alabando a Dios, congregándonos. ¿Para qué? Para siempre tener en nuestro corazón ese temor de Dios y poder nosotros no pecar, aunque venga la tentación, porque la tentación va a venir, pero podemos resistirla por medio del poder del Espíritu Santo que nos ayuda para no pecar. Bien claro que dice la palabra: y Moisés respondió al pueblo y dijo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué tenemos que hacer?
Entonces tenemos nosotros que tener ese temor en nuestro corazón para no pecar. Vemos en Eclesiastés también, en Eclesiastés 12:13, dice la palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el discurso de todo, o sea, todo el libro de Eclesiastés hablaba de vanidad, de vanidades, de cómo el hombre acumulaba dinero en vanidad, hacía esto y hacía todo, y para él dice que él encontró que todo era vanidad de vanidades. ¿Y qué dijo al último? Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vemos claramente que aquí exhortó claramente Salomón, que es el que escribió este libro, que teníamos nosotros que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y eso es lo mismo que te digo yo en este día, hermano, hermana, que nos estás viendo, que teme a Dios, anda en el temor de Dios y guarda sus mandamientos y estarás bendecido, te apartarás del mal, no pecarás, porque es lo que dice la palabra, el temor de Dios hay muchas bendiciones, pero para eso tenemos nosotros que tener en nuestro corazón ese temor de Dios. Ojalá y te haya gustado este tema sobre andar en el temor de Dios. Tenemos que andar con el temor de Dios todos los días de nuestras vidas para poder recibir las bendiciones que tenemos prometidas por Dios. Amén. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. También les recuerdo que en Radio Aleluya también estamos todos los domingos a las 2 de la tarde por medio de Radio Aleluya 88.1 FM. Sintonízanos a las 2 de la tarde todos los domingos, Radio Aleluya 88.1. Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones.